Listo, entonces vamos a iniciar la conferencia número 11 del temario. Esta conferencia es muy importante, ¿sí? Desde poder entender hasta el mismo título. ¿M? Se llama ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Siempre se ha mencionado desde la primera conferencia que somos tres cosas: cuerpo físico, alma y espíritu. Pero curiosamente, uno hasta en el mismo título de algunas conferencias debe hacer una pequeña reflexión, porque aquí está, digamos, como el misterio para poder entender muchas cosas de nosotros mismos, ¿sí? Si se dice que tenemos el alma, que estamos compuestos por alma y espíritu, pero en esta conferencia nos dice cómo hay que fabricarlo. Es decir, que una persona curiosa podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Porque tenemos alma, pero aquí me están diciendo que tengo que fabricarlo. Entonces aquí vamos a entender que el alma va más allá del concepto que nosotros tenemos, ¿sí? Hemos aclarado en varias conferencias que nuestra alma, nuestra energía, esa conciencia, es la que está atrapada en todas las formas equivocadas de ser de nosotros mismos. A ese conjunto le llamamos alma, ¿sí? Es decir, que el alma en nosotros es una serie de yoes, de formas de ser equivocadas, rencores, emociones, recuerdos. Entonces, por eso no la poseemos. Tenemos que liberar esa esencia, esa conciencia atrapada en esos defectos. En el momento en que nosotros empecemos a hacer un trabajo de purificar, de limpiar nuestra conciencia, es que vamos a empezar a rescatar lo que es el alma. Entonces, esta es la conferencia número 11. Bienvenida a las personas que se están conectando. Vamos a reflexionar entonces qué es el alma. Veamos entonces, el alma es un conjunto de virtudes, de poderes, de facultades y de fuerzas, ¿sí? El alma no es lo que describen las personas normalmente, que es algo grotesco, que cuando alguien se muere, entonces el alma se queda ahí asustando, se queda por ahí. No, el alma en nosotros es algo que debería darnos el impulso, ¿sí? La necesidad de empezar a limpiar y empezar a rescatar. Muchas de las religiones hoy en día quieren ahondar en que las personas salven su alma, pero ¿cómo vamos a salvarla? Pues tenemos que salvarla haciendo un trabajo de limpieza, haciendo un trabajo de purificación, de autoconocimiento, de reflexión, y ahí es donde vamos a poder extirpar todas las virtudes que tenemos, todas las fuerzas, todos los poderes y todas las facultades. Entonces veamos que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tiene en su esencia latente todo este conjunto, todas estas fuerzas. Veamos que, por ejemplo, acá como podemos nosotros ver en la imagen, nuestra alma es el 97% de conciencia que está atrapada en cada defecto, ¿sí? Está atrapada en cada yo. Les decimos yo es porque yo tengo ira, yo tengo pereza, yo quiero pelear, yo quiero humillar. Son los yoes, son formas equivocadas de ser de nosotros mismos y pensamos que eso es lo que somos. Pero si nosotros ya nos hemos dado la oportunidad de autoobservarnos, nos habremos dado cuenta que cuando uno se está autoobservando hay una serie de defectos que quieren hacer que uno actúe de una forma equivocada, de una forma errada, de una forma incorrecta, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos a ir comprendiendo cada detalle, cada defecto, cada ego de nosotros, vamos a ir liberando esa virtud, ¿sí? Esa esencia que le daba vida a ese defecto. Y a través del sabio uso de la energía creadora sexual es que vamos a poder ir fijando esa energía e ir creando los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Recordemos que nosotros buscamos despertar no para servirle al ego, ¿sí? Acá la intención no es despertar facultades, fuerzas, poderes digamos, dormir a las personas, sino para ponerlos al servicio de nuestra propia conciencia. Entonces, cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos miles y miles de defectos, ¿sí? Cada uno de esos defectos, por ejemplo, acá podemos ver la lujuria. Muchas personas alimentan la lujuria de una forma o de otra, pero en el fondo es el mismo agregado psicológico, es el mismo yo de la lujuria, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto a la lujuria? Cuando una persona es lujuriosa, ¿sí? No puede pasar 5 minutos sin ver una dama, o si es entonces la muchacha no puede pasar un momento
sin estar mirando acá, o el que tiene el vicio de la pornografía, entonces con todos estos procesos, o no puede ver al sexo opuesto de una forma diferente, sino a través del morbo y de todos los conceptos de belleza que se tienen. En las prácticas sexuales no puede imaginar el sexo de otra forma, sino para satisfacernos, para sentir placer, para sentir todas estas cosas instintivas. Esa es la lujuria. La lujuria busca que cada uno de nosotros le dé rienda suelta a todos nuestros placeres. Pero ¿qué pasa cuando una persona se dedica a trabajar este agregado psicológico? ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros empieza a comprender que el defecto de la lujuria es un yo que nos hace contaminar nuestras aguas, ¿sí? Nuestra energía, nuestra conciencia? Ah, bueno, vamos a empezar a valorarla y vamos a empezar a ver que tenemos la necesidad de rescatar esa virtud que está atrapada en ese defecto. Eso es como cuando uno tiene un niño pequeño, muy bonito, ¿sí? Y empieza desde chiquitico a enseñarle mañas y enseñarle procesos degenerados y procesos muy crueles. Así pasa con nuestras chispitas de conciencia. Si las personas tuvieran la oportunidad de desdoblarse o de preguntar internamente cómo es su energía, cómo se ve su conciencia, se darían cuenta que se verían como unos niños muy bonitos, unas chispitas de conciencia hermosas, pero que a través del mal uso de esa energía, pues se atrapa en todos nuestros defectos. Y es cuando aparecemos en el mundo físico con esa fea forma de ser, de manifestarnos en la lujuria, ya queremos decir a otro tipo de procesos, de satisfacernos, somos hasta violentos o violentas con nuestra pareja. Todo esto se da en función de ese proceso, de ese yo que se conoce como la lujuria. ¿Qué es lo opuesto a la lujuria? Entonces, lo opuesto a la lujuria sería la castidad. Y vale la pena aquí hacer una aclaración. Castidad no es abstenerse del sexo. Muchas veces y a lo largo de todas las épocas hemos tenido muchos conceptos errados, ¿sí? Como por ejemplo la castidad. Castidad la confundimos con celibato. No, la castidad es algo muy diferente a no tener sexo o a no practicar el sexo. La castidad busca que la persona pueda practicar el sexo con una pureza mental, emocional, física, instintiva, ¿sí? La castidad hace que uno empiece a valorar su energía, se da cuenta que el sexo es, por ejemplo, algo tan sagrado que no es para uno ir a satisfacer todos los defectos, todos nuestros detallitos de la lujuria o del yo de la fornicación que quiere siempre hacernos llegar al orgasmo, a satisfacernos, a no ver amor hasta en el sexo, a no ver amor en la pareja, sino simplemente placer y deseo. Esa es la castidad. La castidad es poder estar puro, ¿sí? En la mente. Una persona casta practica el sexo, pero cuando se une sexualmente con su pareja, ¿qué va a pasar? Que en su mente no hay toda esa serie de morbos o de escenas lasciviosas o de imágenes que se tenían del pasado, no, es una persona que ya se ha dedicado a hacer un trabajo, a comprender que ese defecto de la lujuria lo único que nos hace es ver las cosas como no son, ¿sí? A través de formas, la lujuria siempre, por ejemplo, en el caso del varón, quiere hacer ver que lo ideal es una mujer 90, 60, 90, que tenga buen busto, que tenga buen pompis y ya. Es decir, que la lujuria es algo pasajero, ¿sí? Si nosotros lo analizamos muy bien y miramos a esa chica que tiene ese cuerpo o a ese hombre que tiene esos pectorales, esas cosas, pero si vamos y miramos unos 70 años más adelante, ¿será que va a seguir con las mismas formas? No, ¿verdad? Entonces es algo muy pasajero y algo del tiempo. Cuando nosotros empezamos a comprender que la lujuria es como una, eh, como una, sí, como una antifaz, como una forma equivocada de ver las cosas, uno se empieza a dar cuenta que lo opuesto a esto es la castidad. Esa es la virtud. Así pasa con todos nuestros defectos. Si nosotros, por ejemplo, miramos la ira tiene grandes porcentajes de dulzura atrapada. ¿En qué? En formas de pelear, en formas de humillar, en formas de ser. Y lo más curioso es que las personas iracundas dicen, no, yo soy así, así me moriré, así siempre he resuelto mis problemas. Si me quieren así, que me quieran, y si no, pero pues ¿quién se está haciendo más daño que uno mismo con todos esos procesos de violencia? Si miramos, por ejemplo, la envidia, una persona envidiosa tiene demasiada, digamos, capacidad de poder compartir, es esa forma de filantropía, que es la virtud opuesta a ese defecto. Es decir, que todos los defectos tienen una virtud atrapada y opuesta.
Entonces, el objetivo de nosotros es que empecemos a ahondar, empecemos a conocernos a nosotros mismos, empecemos a identificar cuál es nuestro perfil psicológico y cómo vamos a empezar a trabajar con nuestro propio ego. Sí, hay personas que tienen de pronto más a flor de piel la pereza, otras personas la lujuria, otras personas el orgullo, pero si vamos a ver, cada uno de estos defectos tienen grandes virtudes opuestas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, una persona perezosa, una persona que a toda hora anda en la pereza y 5 minuticos más y anda aplazando todo, es una persona que tendría una capacidad de hacer impresionante, pero como todo esto está contaminado por sus yoes perezosos, por sus yoes que les gusta perder el tiempo, por sus defectos que no les gusta hacer las cosas bien, entonces sencillamente están postergando, están postergando. Cada vez que estudiamos un defecto nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos detalles que pertenecen a ese mismo defecto. Sí, como lo mencionaba ahorita con la lujuria. La lujuria es un yo causa muy grande que tiene, digamos que tiene unos detalles, sí, o es una gran familia, tiene el yo mirón, el yo que le gusta masturbarse, el yo que le gusta adulterar, el yo que le gusta practicar infrasexo en diferentes formas, el yo que le gusta tener varias mujeres, digamos, en el día, bueno, todas estas cosas hacen referencia a ese defecto grande que es la lujuria. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar un defecto, como la lujuria o la ira o la pereza, debemos empezar a observar cada uno de esos detallitos pequeños que se nos manifiestan y ellos nos van a ir dando la posibilidad de ir acabando ese gran defecto y así poder ir rescatando la virtud que tenía atrapada. Veamos que también son poderes, ¿sí? En la medida en que el fuego, el kundalini, cuando la persona ya ha trabajado con el proceso de la fidelidad, de la castidad y del amor a través de la unión sexual con su pareja, entonces va a empezar a hacer unas creaciones. Estas creaciones están relacionadas con nuestros cuerpos existenciales, ¿sí? Vamos a empezar a hacer una regeneración de nuestro cuerpo físico. Cuando se regenera el cuerpo físico nos van a otorgar el poder sobre los gnomos y los pigmeos. Asimismo, cuando se regenera el cuerpo vital, este cuerpo vital está relacionado con las aguas. Por ende, vamos a poder tener el poder sobre las ondinas y las nereidas. Así, igual sucede con el cuerpo astral. El cuerpo astral nos da la capacidad de viajar a cualquier astro, de poder entrar a la quinta dimensión cada vez que nosotros queramos y poder hacer investigaciones de nosotros mismos, poder ir a investigar una vida pasada, investigar un proceso psicológico, un defecto. Allí incluso podemos hasta encontrar las personas que no tienen su pareja, pueden allí tener la certeza de quién es su pareja para poder hacer un trabajo diferente. Entonces, en la medida en que el fuego, la energía creadora sexual va subiendo, nos va otorgando terribles poderes. Cuando ya se tiene el cuerpo astral creado, entonces vamos a poder gobernar el fuego. Vamos a decir que en la parte superior del fuego se conoce como las salamandras del fuego. Una persona que tiene ya este cuerpo ya pues puede gobernar a ese punto ese elemento de la naturaleza. Cuando hace su creación de su cuerpo mental, podemos entrar a voluntad, ¿sí? A ese plano mental. Y allí podemos adquirir toda la sabiduría de los silfos y de los sílfides, que son las inteligencias del aire. Y por último, cuando se crea el cuerpo causal, ¿sí? O el cuerpo de la voluntad, se puede tener el poder de gobernar toda la naturaleza, ¿sí? Como así, cuando ya empezamos a crear ese cuerpo, queda totalmente creado, entonces ya nuestro ser, ¿sí? Nuestro Padre interno nos otorga el poder sobre la tierra, las aguas, el fuego, el aire, y podemos ser verdaderos hombres. Hombres que realmente pueden gobernar la naturaleza, podemos gobernarnos a nosotros mismos, pero mientras nosotros no tengamos estos 5 cuerpos creados, ¿sí? Pues nunca vamos a poder gobernar nada. Se dice que el hombre es el rey de la naturaleza, pero si vamos a mirar, a nosotros nos da miedo una lluvia fuerte, un tsunami, un vendaval, un rayo, un trueno, nos da muchísimo miedo. No gobernamos ni siquiera un proceso psicológico de nosotros. Nos cae mal alguien y no podemos frenar, mirar mal a la persona o no saludarla o querer vengarnos. Entonces, si nosotros empezamos a mirar que el poder viene desde adentro, si no tiene que ver nada con cosas externas, entonces nos vamos a dar cuenta que debemos hacernos dueños de todo ese poder y de todas esas virtudes que están dentro de nosotros.
Veamos también por qué se dice que el alma es un conjunto de facultades. Cada uno de los seres humanos tiene facultades inherentes, ¿sí? Dentro de sí, su propio ser es el propio guía de cada uno de nosotros, es nuestro propio maestro. Pero por falta, por ignorancia de nosotros mismos, consideramos que las facultades son de personas que andan mostrándose, ¿sí? Que saben levitar o que tienen clarividencia, pero si uno se empieza a dar cuenta que en la medida en que se va desarrollando toda esa energía que se va trabajando a través de los tres factores, el nacimiento, la eliminación de los defectos y el sacrificio por la humanidad, estas personas van a empezar a tener latentes en su interior, por ejemplo, facultades como la clarividencia, la clariaudiencia, el oído mágico, la polividencia, la intuición, todas estas cosas, ¿para qué? ¿Sí? Tenemos un mal, digamos que un pésimo comportamiento psicológico, y es querer entrar a conocimientos esotéricos o a escuelas esotéricas con el único fin de despertar facultades. Este no es, digamos que esto no es el objetivo de nosotros. Las facultades se van a ir despertando en la medida en que la persona vaya eliminando el ego, ¿sí? Es terrible ver que hay personas que tienen una pseudo clarividencia, pero ¿para qué utilizan estas facultades? ¿Las utilizan en función del ser o las utilizan en función del ego? Entonces ponen negocios, leen la mano, leen el tarot, leen el iris, leen el aura, leen un poco de cosas que realmente no les está sirviendo para crecer ellos interiormente. Entonces, si nosotros tenemos el ideal de entrar a estos estudios con el único propósito de despertar facultades, pues realmente lo ideal sería que nosotros despertáramos nuestra conciencia, pudiéramos eliminar eso que nos contamina, ¿sí? Eso que no nos deja percibir la realidad de las cosas, de las dimensiones, y poco a poco, en la medida en que se va trabajando, entonces todas estas cosas se van a ir despertando. Todo eso está latente en nuestra alma, pero mientras nosotros no hagamos un trabajo, no eliminemos los defectos, pues vamos a seguir en tinieblas, ¿sí? Existen otro tipo de facultades como la telemetría o la capacidad de comunicarnos hasta con los elementales de la naturaleza. Uno entra a veces al campo o entra a alguna parte y uno piensa que no, es un árbol, es una laguna, no. Aquí se encuentran seres, también se encuentra la parte superior de la naturaleza. Todos ellos tienen esa conciencia, como ese espíritu que se llama, pero nosotros ni siquiera podemos ver eso porque no podemos percibirnos a nosotros mismos. Entonces la invitación de esta conferencia es que nosotros podamos entender que todas esas piedras preciosas, toda esa maravilla está esa adentro, pero hay que limpiarlos. Eso es como si nosotros tuviéramos grandes joyas, ¿sí? De oro, de diamante, de esmeraldas, pero estuvieran metidas en un lugar donde hay solo lodo, donde hay solo cochinencia, cosas sucias, pues para poder lucirlas, tendríamos que hacer un trabajo de limpieza. Así pasa con nuestro mundo interior y con nuestra alma. Entonces, la única forma de nosotros limpiar nuestra alma es a través de un trabajo serio y personal, individual, de cada uno de nosotros. Y se dice que es un conjunto de fuerzas, porque en la medida en que se va desarrollando se va liberando toda esa conciencia, se nos va a dar, o sea, se va a tener una fuerza que ni 1000 hombres juntos podrían experimentar, ¿sí? Nosotros en este momento, cada uno de las personas que existen en el planeta Tierra, somos una unidad múltiple, pero imperfecta por todo nuestro ego. A medida que vamos reflexionando, vamos eliminando nuestro ego, toda esa fuerza se va unificando en torno a nuestro propio ser y es lo que hace que realmente podamos tener la fuerza de un hombre verdadero. ¿Cómo vamos a fabricar el alma? Entonces, vuelvo y repito, tenemos el alma, pero está contaminada con un 97%. ¿Cómo la vamos a fabricar? Debemos aprender a morir psicológicamente. La muerte psicológica va a hacer que cada uno de nosotros pueda ahorrar energía, que aprendamos a equilibrar nuestros centros. Esto lo veamos en la conferencia número 4, ¿sí? Las personas que de pronto están viendo esta conferencia en este momento pueden buscar en la parte de los videos. Esa conferencia es la base de todo el trabajo, porque si nosotros no nos encargamos de equilibrarnos, ¿sí? Si a toda hora estamos violentos, con ira, diciendo groserías, explotando hasta con la mascota de la casa porque hizo algún mal, con la pareja, con los hijos,
pues estamos perdiendo nuestra energía y estamos agotándola miserablemente. El nacimiento espiritual sirve para que el hombre y la mujer, ¿sí? Una pareja estable, aprenda a utilizar el sabio uso del sexo. El sexo es algo sagrado, todas las culturas de la antigüedad lo conocían, ¿sí? Todas las civilizaciones antiguas lo sabían, sabían que un hombre y una mujer al conectarse sexualmente, el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino, esta energía debe hacerse ascender hacia adentro y hacia arriba a lo largo de la columna vertebral. Entonces uno se da cuenta que todos estos grandes maestros poseían en su mano derecha una vara, un báculo o una espada. Este es el símbolo de la voluntad y de del propio equilibrio y de la propia transmutación de su energía creadora sexual. Entonces, cada uno de ustedes, si tiene su pareja, tiene la posibilidad y la capacidad de empezar a trabajar en el sexo muy diferente a todos los conceptos que siempre hemos tenido para poder hacer con esa energía algo superior que se conoce como la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y el sacrificio por la humanidad, que es entregar este conocimiento completamente desinteresado. Acá ninguno de nosotros tiene ningún objetivo de cobrar nada, ni de vender nada, y muchísimo menos de tener seguidores, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene su propio ser. Y lo que buscamos es que las personas puedan despertar su conciencia a través de las herramientas que se entregan en cada una de estas conferencias para que se siga a sí mismo. Entonces, si nosotros aprendemos a seguirnos a nosotros mismos, a nuestro propio ser, a nuestro propio Padre, vamos a tener una guianza objetiva. ¿Bien? Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, el morir, el nacer y el sacrificio. Estos tres son como un triciclo, ¿sí? Deben ir a la par. No me puedo exceder solamente en la parte del nacimiento, pero pues si no hay muerte psicológica en el día, pues ¿qué es lo que voy a transmutar? O bueno, las parejas que en este momento están solteras, las personas, perdón, que en este momento están solteras y no tienen pareja, el morir psicológicamente y el empezar a sacrificarse desinteresadamente por los demás les va a dar los méritos para poder conseguir esa pareja que les va a ayudar a hacer una obra, una creación superior. ¿Cuáles son los pasos para la creación o para la fabricación del alma humana? Hay unos pasos muy importantes que debemos tener claros. El primero, el más importante de todos, recibir un conocimiento objetivo, ¿sí? Vamos a ver más adelante a lo largo del temario que hay muchísimos conocimientos que lo único que buscan es que las personas se entretengan o se distraigan o se desvíen de un serio cambio espiritual que se tiene, que se anhela. Entonces, por eso se dice la frase que de mil que buscan, uno encuentra, ¿sí? Cada uno de nosotros en la parte espiritual somos buscadores. Hemos querido buscar la verdad, se nos hace que las explicaciones que se dan a veces ciertos líderes o en ciertos cultos no son lo suficiente como para uno poder comprender todas las cosas que uno necesita entender de su mundo interior. Entonces, un conocimiento objetivo es un conocimiento que siempre nos va a enseñar tres factores. Los tres factores que se practicaban en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿sí? Símbolo de esto están las pirámides. Todas las culturas tenían pirámides, y miramos los egipcios, los aztecas, los mayas, en Bolivia, sí, acá en Colombia también, parte de China, todos ellos tenían esos símbolos evocando los tres factores o las tres fuerzas primarias para hacer una creación superior. Entonces, después de que una persona recibe el conocimiento objetivo, ya va a empezar a practicar los tres factores. Vuelvo y repito, si la persona no tiene su pareja, bueno, el hecho de que empiece a morir, de que tenga un ánimo real, de empezar a valorar una pareja para hacer una creación superior, eso le va a dar los méritos para que pueda empezar a practicar correctamente los tres factores. Las personas que ya tienen su pareja, pues es empezar a ver el sexo muy diferente. Ya se ha venido manejando de una forma. Bueno, ¿por qué ahora no vamos a intentar hacer, a utilizar esta energía diferente para hacer una creación de amor y de sabiduría? Después de que ya se empieza la práctica de estos tres factores, viene algo muy importante que mencionaba ahorita y está relacionado con el equilibrio de los centros. Entonces, el equilibrio de los centros viene con otra frase y es de mil que me encuentran, uno me sigue, ¿sí? Solamente de 1000 personas que empiezan a buscar, que tienen un ánimo, que tienen un anhelo de cambio, uno empieza a practicar realmente y seriamente. Esto es una estadística muy triste, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, sí, esta persona o uno lo hace reflexionar que uno puede hacer más, pero a veces no lo hace por toda su pereza, por estar posponiendo, porque no le pone la seriedad al trabajo.
Recordemos que este trabajo de la autorrealización se puede hacer en una sola existencia, no debemos estarlo dejando, para la próxima, ¿no? En este mismo momento uno, si está equilibrándose, si se está observando, si tiene la oportunidad de estar muriendo, pues ahí se está empezando ya a dejar de ser lo que normalmente somos. Bien, el cuarto aspecto es poder tener una pareja estable, ¿sí? Vuelvo y lo digo, acá en el trabajo sexual no podemos estar cambiando de pareja de una con otra o uno con otro, o este fin de semana y el próximo fin de semana no, porque nosotros tenemos una energía creadora sexual que es toda la electricidad, sí, es todo el conducto cerebroespinal y esto se va magnetizando en la medida en que nosotros vamos uniéndonos sexualmente con nuestra pareja. Entonces, empezar a cambiar pareja sería adulterio. Y esto no se puede, con esto no se puede progresar, ¿sí? Realmente una persona que diga que puede practicar el sexo con varias o con varios, es una persona que no ha entendido lo que es la fidelidad. Y lo que está haciendo es adulterar el trabajo y estancándose. Entonces, por eso se necesita esa pareja, porque la primera montaña que se va a hacer se conoce como la montaña del nacimiento, es decir, que vamos a nacer del agua y del fuego, es decir, del sexo, del sabio uso de la energía creadora sexual. Luego vamos a entender que hay algo muy importante, ¿sí? Ya cuando se tiene una pareja estable, y es voltear las aguas. Normalmente nuestras aguas vienen del espíritu, de la conciencia, ¿sí? Esto también lo veíamos en la conferencia número 4. Dios Padre, ¿sí? Nuestra Madre Divina, gesta en su vientre esas aguas de vida. Y esas aguas de vida llegan al centro instintivo y el centro instintivo se encarga de repartir a los demás centros. ¿Qué hacemos nosotros con esta energía en las noches? Llegamos y la expulsamos en la fornicación. Recordemos que fornicar viene del latín desperdiciar, ¿sí? Fornicar no es tener sexo antes del matrimonio. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de personas no conocen para qué sirve el sexo, ¿sí? Piensan que es placer y satisfacción y todo esto, y botamos nuestras aguas miserablemente. Entonces, debemos ver el proceso en el que internamente nos van a mostrar unas aguas que bajan y otras aguas que suben. Entonces, las aguas que bajan son toda nuestra energía cuando nosotros nos recargamos todos los días que hemos descansado, ¿sí? Nuestro cuerpo vital hace esa, digamos, como esa recarga energética. Y las aguas que suben son todos nuestros fluidos sexuales a través de la magia sexual. Conectarnos en la noche, bueno, en el momento que podamos, pero no permitir que salga la energía, esa riqueza que pertenece a nuestro cuerpo físico y que nos va a permitir hacer algo muy diferente. El otro paso, el sexto paso es recibir la espada. Cuando una persona ha empezado a comprender los misterios del sexo, ha empezado a valorar lo que es su energía creadora sexual, se ha enamorado de su energía, ha empezado a valorar lo que es su pareja, empieza a ver que su pareja activa la energía sexual no para ir a satisfacerse, sino para experimentar a Dios, entonces ya se puede decir que tiene la castidad. Es una persona que entra al sexo, mente pura, emoción pura, ¿sí? Y físicamente también no se expulsa ni una sola gota de semen o la mujer no llega al orgasmo. Entonces, cuando ya se ha pasado por este proceso, se dice que internamente se tiene castidad y se conoce como recibir la espada. Recibir la espada o prender el fuego es cuando la persona ya en una práctica, esa noche, puede pasar como una serie de pruebas, ¿sí? Y van a darle internamente una espada muy pequeña de cacha blanca y esta persona debe tenerla y colocarla al lado derecho, ¿sí? Debe estar vigilante de que no se venga toda la logia negra a quitársela, es decir, que no se puede identificar el individuo con procesos de adulterio, con esta o con esto, no. Ya recibir la espada quiere decir que ya es un iniciado, ya inició el trabajo, empezó a subir la montaña del nacimiento, entonces lo que tiene que hacer es seguir practicando. ¿Qué es lo que tiene que seguir practicando? Pues la magia sexual. Con la magia sexual se van a hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores. ¿Cuáles son esas? Entonces, la primera es la regeneración del cuerpo físico solar. Nosotros ya tenemos nuestro cuerpo físico, hay que regenerarlo.
Hay personas que no les gusta este término, pero todos nosotros estamos degenerados. ¿Por qué? Hemos degenerado nuestra forma de pensar, hemos degenerado nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestros instintos, todo eso está degenerado. O si no, observémonos. Nosotros en algún momento sentimos ira y queremos empujar al otro, o queremos ya desearle el mal, o queremos vengarnos. Esto es algo que está mostrándonos que estamos degenerados en nuestras formas de pensar. Veamos nuestro instinto. Nuestra mente, tristemente, está bajo la influencia de todo nuestro instinto. Entonces se quiere hacer esto, vamos a satisfacernos de esta manera, vamos a pelear, vamos a embriagarnos hasta embrutecernos. Todo esto nos hace a nosotros comportarnos de forma instintiva. Entonces, por eso necesitamos hacer una regeneración de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo vital. El físico y el vital ya lo tenemos. Tenemos es que regenerarlos y esto se va a regenerar a través de la transmutación sexual. Luego viene la creación del cuerpo astral. La mayoría de personas no poseen un cuerpo astral, entonces hay que crearlo a través del sexo. Veamos que todo nace del sexo, las plantas, los animales. Nuestro cuerpo físico es la unión de un hombre y una mujer. Entonces es aprender a ver que el sexo es algo sagrado y valioso para poder hacer una creación de nosotros mismos. Luego vamos a hacer la creación del cuerpo mental solar y por último el cuerpo causal o el de la voluntad. Acá viene una prueba muy interesante que van a tener que pasar todos los iniciados de quinta iniciación o de quinta de mayores y es que deben escoger el camino, ¿sí? Hay un camino que siempre nos va a llevar a la espiral, nos va a llevar a no hacer que nazca en nosotros el Cristo o que no se desarrolle en nosotros el espíritu, el fuego, y hay otro camino que va a hacer que nos una directamente a nuestro Padre. Entonces, cuando tengamos que escoger ese camino, viene la frase que dice, de 1000 que me siguen, uno es mío. Es decir, que de 1000 iniciados que llegan a la creación del quinto cuerpo, a la quinta iniciación, 999 se van por el camino de la espiral y solamente uno, el rebelde, el revolucionario, el que desde un principio siempre tomaba el camino directo, eliminando su ego, ¿sí? Porque nosotros estamos tomando ese camino cada vez que nos dejamos identificar. Cuando uno se identifica, está tomando el camino de la espiral o como lo conocemos acá normalmente como el nirvana. Entonces siempre tenemos que tener un objetivo claro con esa revolución, pero recordemos que la revolución no es externa, no es ir a echar piedra a un gobierno o derrocar un presidente o ir a volvernos locos en una universidad, no. La revolución realmente es de nosotros mismos. Como dice un filósofo muy conocido, la mayor de las batallas o de los triunfos es hacia nosotros mismos, es poder pelear con nosotros mismos. Entonces, de 1000 que llegan a este punto, solamente uno se decide a unir a unirse con su padre, a desarrollar el espíritu, y cuando se da esto, entonces se va a celebrar algo que se conoce el matrimonio perfecto. ¿Cuál es el matrimonio perfecto? El matrimonio perfecto no hace referencia a algo físico, a una pareja física que son el complemento perfecto, no. El matrimonio perfecto es que con la creación de esos 5 cuerpos, cuando se llega a la creación del cuerpo de la voluntad, ya se puede decir que poseemos nuestra alma, ya se puede decir que tenemos alma humana. Mientras no tengamos estos cuerpos, pues nuestra alma está en estado materia prima, atrapada en todos nuestros defectos, sin poder hacer nada, ¿sí? Nada diferente. Entonces, cuando ya lleguemos a hacer estas 5 creaciones, se puede decir que nuestra alma humana puede conectarse con el alma divina. El alma divina son estas dos partes que conocemos, se conoce también como Buddhi. Buddhi baja y nuestra alma humana sube. Eso es también lo que se conoce en muchas leyendas o en muchas historias de del guerrero que tiene que luchar por la doncella, ¿sí? Uno siempre se da cuenta que todos estos guerreros siempre van con su espada y tienen que enfrentarse ante dragones, ante monstruos gigantes, demonios gigantescos. Si ustedes, por ejemplo, ven en historias como los hermanos Grimm o todos estos cuentos de infantiles de castillos y todas estas leyendas tienen algo relacionado con conquistar esa doncella o esa alma divina que está dentro de nosotros. Ese es el verdadero matrimonio perfecto, cuando se conecta lo humano
y lo divino. Entonces, cuando terminamos nuestra quinta iniciación, quedamos convertidos en hombres verdaderos. Recordemos que hombre es la mujer y el varón que llegan a este punto, que llegan a hacer la creación de los 5 cuerpos solares y que toman ya pues la decisión de continuar con su trabajo. Eso es un verdadero hombre. Por eso cuando al Maestro Jesús le preguntaban que qué iba a hacer con la Magdalena, él decía, dejad que yo de ella haré un hombre, es decir, una persona que iba a tener su alma humana, que iba a crear su alma humana a través de las regeneraciones de su cuerpo físico vital y de las creaciones de cuerpo astral, mental y causal. Entonces, a la creación de estos 5 cuerpos siempre le vamos a denominar la primera montaña. También se conoce como la montaña del Génesis, porque vamos a empezar a trabajar con todo nuestro caos, que es toda nuestra envoltura, nuestras aguas sexuales. Vamos a empezar a ir haciendo un proceso de comprensión a través de nuestros defectos y vamos a hacer que estas aguas vayan a ser una creación superior. Entonces eso se conoce como la primera montaña o el Génesis, así como Dios tuvo que crear en los 7 días se hizo toda la creación, asimismo nosotros también vamos a hacer con nuestro caos espermático, es decir, con nuestra envoltura seminal. Vamos a utilizar esas aguas para hacer una creación de los 7 cuerpos que está relacionada con esos 7 días de la creación. Bien, entonces vamos a ver que acá en la imagen podemos darnos cuenta que cada iniciación o que cada ascenso de la energía inicia en la mitad de un centro y termina en la mitad del otro centro. Tal vez acá se pueda ver mejor con la espada, ¿sí? Entonces, esta es la espada que les mencionaba. Cuando la persona prende el fuego, recibe una espada pequeña, símbolo de que ya es iniciado, que ya prendió el fuego, que ya va a seguir trabajando y va a seguir escalando esa montaña. Luego viene la segunda iniciación, nos dan una espada un poco más larga. Esto representa que el fuego va a subir desde el coxis hasta la laringe, ¿no? Es lo ideal. Luego viene la tercera iniciación, luego la cuarta y por último la quinta iniciación. Eso es lo que hace referencia esta imagen. En la medida en que el fuego sagrado va subiendo, pues asimismo esta espada representa nuestra columna vertebral, nuestra médula espinal, símbolo de la voluntad que se tiene del trabajo con nuestras aguas sexuales, con la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad. Hasta ahí podemos ver qué es el alma, ¿sí? Ahora veamos qué es el espíritu o cómo se fabrica el espíritu. El espíritu, al igual que el alma, no es algo tan bajo como las personas describen, que no, se murió alguien y no, estamos escuchando es el espíritu que ronda por ahí o nos bota las cobijas o nos asusta o nos prende las luces. No, esto lo vamos a ver más adelante, se le va a dar una explicación a esto. Mientras tanto, diríamos que el espíritu es lo superior y lo real en cada uno de nosotros, ¿sí? El espíritu viene de dimensiones muy superiores, muy elevadas y nada tiene que ver con estos procesos pues tan grotescos de asustar a las personas. Entonces, si entendemos lo que es el espíritu, vamos a poder darle un concepto muy diferente a lo que normalmente pensamos. Entonces, cuando se une el alma, las dos almas, el alma humana, ¿sí? Y el alma divina, queda formada la segunda triada. Esa segunda triada se le denomina el espíritu, ¿sí? Vemos que Manas, lo encontramos acá, Manas se le llama al alma humana, ¿sí? Manas se conecta con Atman, que es el guerrero, el íntimo, el inefable, y con Buddhi, que es nuestra alma divina. Esta es la segunda triada. A esa segunda triada se le conoce como el espíritu. ¿Cómo se va a desarrollar el espíritu? El espíritu es el fuego del fuego, ¿sí? Es la llama de la llama, es la asignatura astral del fuego, es lo superior en cada uno de nosotros. El espíritu también se conoce como el Cristo íntimo de cada uno de nosotros que va a nacer fruto de un trabajo de máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios. Es decir, que terminado el proceso del nacimiento de la primera montaña, culminando el proceso ya de la creación de esos cuerpos solares, el espíritu se va a empezar a desarrollar y a refinar en el proceso que se conoce como la segunda montaña. Después vendrán unas conferencias donde nos aclaran más exactamente esto. Lo ideal en este momento es poder entender que la segunda montaña es un proceso donde vamos a hacer una purificación, ¿sí? De estos cuerpos solares,
donde se le va a dar nacimiento interno a nuestro Cristo y Él va a nacer para derrotar todas las semillas del error, todos esos 7 pecados capitales. Alguna persona en algún momento decía, no, el ego nunca se puede eliminar. Bueno, el ego se puede eliminar. Lo que pasa es que en este momento, sí, trabajando nosotros en la primera montaña, vamos a hacer unas pequeñas comprensiones, sí, vamos a dejar de alimentar tantas cosas, vamos a mirar cómo podemos ir liberando nuestra conciencia y liberando las virtudes, las facultades, las fuerzas, los poderes, pero esas 7 semillas del error es lo que se va a morir en la segunda montaña y para eso se da es el desarrollo del espíritu. Entonces, por el momento podremos entender que el espíritu es el Cristo interior profundo de cada uno de nosotros, que se va a desarrollar cuando en nosotros ya no exista ni un solo porcentaje de nuestro ego. En la primera montaña, se me olvidaba decir o mencionar que vamos a lograr aproximadamente un 72% de conciencia a un 84%. ¿Sí? El 84% lo logran las personas que toman el camino directo. Cuando ingresemos a la segunda montaña y el Cristo interno de cada uno de nosotros, nuestro Salvador profundo, pueda eliminar todas las semillas del error, entonces allí ya quedaremos con un 99% de conciencia. Ese vendría a ser el correcto desarrollo de nuestro espíritu. Bien, entonces aquí hay algunas preguntas en el temario que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Ya que pues siempre son cruciales para algunas personas. Entonces, ¿cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo, ¿sí? Pues lo vamos a crear a través del equilibrio de nuestros centros, entonces debemos estar autoobservándonos en el diario vivir. Si ya tenemos nuestra pareja, si ya conocemos el trabajo que vamos a hacer, nuestra pareja lo conoce, pues entonces desde que nos levantamos debemos empezar a observarnos. Vamos a empezar a observar emociones, pensamientos, palabras, obras, recuerdos, instintos. Todo esto tenemos que observarlo con el firme propósito de equilibrarnos. Entonces nos vamos a equilibrar observándonos, pidiéndole muerte a nuestra Divina Madre, preguntándonos el triple filtro de Sócrates, ¿sí? Es justo, es útil y es verdadero, así es que vamos a equilibrar nuestros centros. Entonces, con los ahorros de la energía que tengamos en el día, cuando lleguemos a la práctica sexual, en la noche o en la hora que la pareja así lo defina, va a ser una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque este equilibrio, esta energía que se ha tratado de tener pura, es lo que se va a ir a transmutar a través del proceso de la transmutación sexual. ¿Sí? Entonces, así es que vamos a poder empezar a crearlo. Si nosotros no empezamos a equilibrarnos, sino que estamos a toda hora iracundos, codiciosos, orgullosos, lujuriosos, con pereza, con envidia aquí, con envidia allí, pues sencillamente en la noche no hay excedentes de energía y ¿qué es lo que vamos a crear? Podremos conectarnos varias veces con nuestra pareja y tal vez no llegaremos a expulsar nuestra energía, pero si no hay un correcto equilibrio, estamos perdiendo el tiempo. Es importante que empecemos a poner como objetivo nuestro ser. Entonces hoy voy a transmutar mi energía y ¿qué es lo que voy a transmutar? Es como cuando uno va a preparar sus alimentos. Uno no va a coger agua picha, ¿sí? No va a coger agua por allá del charco. Uno procura que lo que uno va a consumir esté en correctas condiciones. Asimismo debe estar nuestra energía para poderla transmutar. ¿En cuánto tiempo se va a crear un cuerpo? Bueno, esto es muy relativo. Hay personas a las que les rinde, ¿sí? Un cuerpo lo pueden fabricar por año. Por lo general, ¿sí? Digamos que lo normal sería 2 años y medio aproximadamente. Hay personas que hasta les ha llevado más tiempo, pero por falta de equilibrarse o de pronto por procesos kármicos, vamos a ver más adelante. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos el objetivo, desde que nos levantamos, ¿cuál es mi objetivo hoy? Equilibrarme, autoobservarme, estar lo más posible pendiente de mis procesos internos. Entonces, si una persona trabaja rápidamente, está seria con el trabajo, pues le va a rendir cada vez más la creación de sus cuerpos y va a ser la primera montaña muy rápido. ¿En cuánto tiempo se crea el alma? Lo mismo. Sí, pues si aproximadamente cada cuerpo se demora 2 años y medio, pues podríamos estar hablando más o menos de 13 a 15 años es que se hace la primer montaña. Entonces, personas que llegan muy jóvenes, a los 25, a los 30, incluso a los 40, a los 50, pues es una persona que si le mete la ficha, va rápido a hacer esa creación y ya después de que culmine la primera montaña, ya digamos que tiene muchísimo más tiempo para finalizar
la segunda montaña. Entonces, esto es cuestión de uno poder tener como ese objetivo, esa continuidad de propósitos que nos va a permitir seguir con este trabajo. ¿Cómo sabemos que ya inició el trabajo? Bueno, el trabajo inicia cuando nosotros ya tenemos la castidad. Una persona que empieza a trabajar ese yo fornicario, que es el que siempre quiere estar llegando al orgasmo, empieza a valorar, empieza a hacer sus cuentas, a trabajar tal vez con, digamos, a tratar de sacar la sabiduría, ¿sí? Si se han tenido otras parejas, qué tipo de relaciones se tuvo, hasta dónde se llegó, uno va a empezar a valorar su energía, uno va a hacer las cuentas, cuántos orgasmos se tuvo, cuántas prácticas infrasexuales, y esto nos va a dar a nosotros ese arrepentimiento que se necesita para poder tener un firme propósito y no volver a darle una sola gota de energía a ese yo. Entonces, la castidad se va a ir desarrollando cada vez que nosotros vamos a ir valorando secuencialmente nuestra energía. Si la persona se pone juiciosa a trabajar todos sus procesos lujuriosos, internamente su madre le va a ir guiando qué debe trabajar. Un hombre que se la pasa toda hora viendo pornografía, pues lo primero que debe empezar a trabajar es eso, porque viendo pornografía nunca va a poder tener castidad, ¿sí? Una chica que se la pasa adulterando, mirando aquí, que este tiene los ojitos así, o este tiene el cuerpo así, pues realmente si no empieza a valorar su pareja, si no empieza a valorar su energía, pues realmente nunca va a poder tener la castidad. Entonces la castidad se logra aproximadamente en 6, 8 meses, un año trabajando seriamente, empezando a valorar, a observar cada vez que se conecta sexualmente con su pareja. Es muy bueno uno estudiar la práctica después, ¿sí? Uno reflexiona, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué recordé esto? Madre mía, mátame este detalle, mátame esto, me recordé una escena porno o me acordé de fulano, me acordé, todo eso hay que pedirle muerte. En la próxima unión, en la próxima práctica sexual, vamos a notar que ya todas estas cosas van bajando, ¿sí? Entonces, ahí es que se va a poder ir rescatando la castidad y, y poder ir comprendiendo ese yo fornicario que nos impide cualquier avance. Una vez que nosotros ya eliminamos ese defecto, ¿sí? Se puede ver como que se degolla o se mata a alguien. Por lo general, el yo fornicario tiene el aspecto en el astral como un marrano, ¿sí? Como un cerdo. Entonces, uno puede ver marranitos enfermos, secos, flacos, raquíticos. Eso quiere decir que se está trabajando de muy buena forma ese yo fornicario y que se está rescatando la castidad. Cuando ya matamos eso en el astral, entonces internamente vamos a ver esa espada de las que le hablaba al principio. Veamos que hay algo muy importante y es que cuando las personas ya tienen la espada o tienen el fuego, una fornicación puede hacerlos perder 2 o más vértebras, de acuerdo a la magnitud o a la intención, ¿sí? Entonces, por eso siempre no nos debemos confiar con que, no, yo ya soy casto, o yo ya soy casta, o yo ya no siento esto en el sexo, o yo ya puedo practicar el sexo de forma normal y no llego a la eyaculación o a estos procesos. No, siempre debemos estar observando, siempre debemos estar trabajando, porque cada vez más debemos ir comprendiendo ese yo en niveles diferentes, ¿sí? Entonces esto es importante, no confiarnos, porque a veces el confiarnos hace que podamos perder las pruebas diferentes. ¿Se pueden crear los cuerpos sin pareja? No. Hay muchísimas personas, escuelas, donde enseñan que a través de procesos de respiración, una persona, un hombre, una mujer puede despertar el kundalini. El kundalini no es una fuerza ciega, no es una fuerza mecánica que sube a través de unos procesos respiratorios, no. Así como hay parejas que pueden durar 10, 20, 30 años practicando el sexo sin caerse, pero si no se equilibran internamente, pues nunca van a aprender el kundalini o nunca va a despertar el fuego o nunca van a recibir esa espada que les mencionaba. Para poder hacerlo se necesita una pareja, se necesita que tanto el falo como el yoni hagan una correcta comunión, ¿sí? Que pues si nos damos cuenta, el falo representa a nuestro padre y el yoni representa a nuestra madre. Ellos son los dos únicos que pueden hacer una creación. Entonces, cuando se da la conexión sexual, se puede sentir ese electromagnetismo que corre dentro de nuestro interior y ellos son los que van a hacer la creación. Fuera del sexo, no se puede hacer ninguna creación de estos cuerpos. Además, recordemos que todo nace del sexo, ¿sí?
Nuestro cuerpo físico es la viva representación de la unión sexual de un hombre y una mujer. Los demás cuerpos no los vamos a poder hacer así porque sí, o porque aquí me enseñaron a creer, o leyendo tal libro, o haciendo tal proceso, o consumiendo tal hierba. Nada de eso. Todo lo necesitamos hacer. El proceso de la montaña del nacimiento lo necesitamos hacer es con una pareja estable, una pareja que sepa lo que se va a hacer, ¿sí? Que se tenga continuidad de propósitos. No podemos también entonces pensar en que hacemos una unión sexual una vez al mes o 2 veces al mes, pues se necesita tener una continuidad, se necesita lo que les decía ahorita, tener un firme propósito, desde que uno se levanta, desde que el día inicia, nuestras labores normalmente tratar de mirar que no se nos vaya toda la energía en cosas o en procesos de identificación de todos nuestros defectos. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No, ¿sí? Para uno poder unirse correctamente con su pareja, no, el hombre no debe tener, o sea, debe tener los testículos, debe tener la columna vertebral y el cerebro en óptimas condiciones. Un hombre que tenga la vasectomía, pues realmente es un individuo que está cortado, ¿sí? O sea, tiene cortada su Correcto. energía, está desconectado de su energía, entonces no puede fluir correctamente. Lo mismo la mujer que tiene ligadura de trompas, tampoco lo puede hacer. O una mujer que ya no tenga la matriz o el útero, los ovarios, desafortunadamente pues ya no se podría trabajar en los procesos del nacimiento. Ya sería interesante que tal vez se enfocara en la muerte, en el sacrificio y poder mirar cómo en su próxima existencia viene a hacer un trabajo objetivo en la parte sexual. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, se puede usar condón. Tampoco. ¿Por qué? Porque el condón lo que hace, eso es como si nosotros vamos a conectar una toma y le ponemos un caucho. Intente conectarla a ver si la electricidad fluye. No va a fluir. Entonces, para poder hacer esa creación, se necesita que se conecte el falo dentro del yoni, es decir, dentro de la vagina, sin ningún tipo de anticonceptivo, ningún tipo de condón, ningún método de barrera y no debemos estar castrados. ¿Por qué? Porque cuando nos castramos estamos desconectados. Es como si la energía llegara a este punto, pero no puede seguir porque está desconectado, ¿sí? Está ligado. Entonces debe volverse a conectar si es que le interesa hacer el trabajo de la creación. Y vamos a entender pues que también la castración es un delito contra el espíritu. Recordemos que la energía viene del espíritu, pues esa energía es una energía creadora sexual, es una energía que está dentro de nosotros para poder hacer una creación. Cuando nos castramos o nos cortamos las trompas o hacemos un poco de cosas, pues estamos como desligándonos de ese proceso de poder hacer algo con la energía del espíritu. Estando castrados no podríamos regenerarnos. Tendríamos que hacer un proceso acá en el físico o volver a hacer bueno, algún negocio, alguna cosa para poder estar otra vez normales, ¿sí? Correctamente conectados. ¿En cuánto tiempo se hace la segunda montaña? Como decía, la segunda montaña es el desarrollo del Cristo, es el desarrollo de nuestro espíritu. Para hacer esta segunda montaña se nos da hasta 1000 años. Una persona podría decir, no, eso es fantasioso, pero bueno, alguien que ya llega a crear sus 5 cuerpos es una persona que es un hombre, tiene toda la fuerza, puede modificarse a voluntad, ¿sí? Y tiene 1000 años para poder finalizar esa montaña, pero realmente esta montaña se puede hacer en 15 o en 20 años aproximadamente, de acuerdo también al karma que se tenga. Entonces se nos da hasta 1000 años, pero una persona guerrera la saca rápido, la hace en 13, 15 años aproximadamente, al igual que la primera montaña. Bueno, ¿por qué de 1000 que buscan el camino solo uno lo encuentra? Entonces, esto es terrible. Uno se da cuenta que hay muchas personas que llegan a las salas físicamente o de manera virtual y tienen grandes propósitos, tienen mucho ánimo, tienen mucha ilusión, pero ¿qué es lo que sucede? Que digamos que ese ánimo dura, ¿sí? Lo que dura una colombina en la puerta de una escuela. Ah, sí, chévere, no, aquí me hablan de facultades, aquí me hablan de esto. Y por falta a veces de práctica o de comprobación, salen unos. Otros porque, bueno, pues abandonan el trabajo por seguir en cosas físicas. Entonces hay personas que tienen grandes posibilidades de hacer en esta existencia y han abandonado el trabajo por seguir detrás de un negocio, por cuidar fincas, por cuidar cosas materiales y no por dedicarse a su trabajo interior. Entonces, también está relacionado con el karma, ¿sí?
Todos nosotros debemos karma. Esta va a ser la conferencia número 13 que vamos a ver. Y allí nos vamos a dar cuenta que a veces el karma no nos permite poder hacer ciertas cosas si nosotros nos quedamos con ese fracaso. Por eso acá también se les va a enseñar a todos ustedes a que puedan hacer negocios conscientes con su propio ser, con su propia conciencia, con su propio padre, eh, comprometiéndonos a hacer algo objetivo. Entonces, cuando uno aprende a hacer un negocio, puede hacer muchísimas cosas y puede salir de ese fracaso o de esa derrota que se tiene muchas veces, o esa falta de fuerza. Entonces, de mil que buscan, el camino solamente uno lo encuentra precisamente por eso, por todas las cosas de la personalidad, porque preferimos seguir en otras cosas, porque pensamos que el conocimiento es algo opcional, es un estilo de vida, muchas personas, otras personas dicen, no, pues yo alterno, mitad, mitad, no, este trabajo, seriamente, así como vimos que se necesita hacer una creación que es un tiempo para cada cuerpo, pues si una persona le mete todo el trabajo, toda la fuerza y todo el ánimo, pues va a obtener muy buenos resultados. Pero si una persona deja este trabajo así como ahí, como a medias, como que sí, como que no, pues por eso es que lo va a tomar como una fuerza que lo va a dejar estancado, que lo mete a uno en entropía. Entonces, es importante nosotros siempre tener muy claro este trabajo interior. ¿Por qué de mil que encuentran, uno solo lo sigue? Lo mismo. O sea, todos nosotros conocemos ya lo que debemos hacer, pero no queremos empezar. Muchas personas acá se les habla del desdoblamiento y no hacen la práctica en la noche, ¿sí? Se les habla de la meditación y no se intentan observar, se habla de la autoobservación y no nos animamos, se habla de pedir muerte, ¿sí? Y ahí uno podría decir, bueno, hoy en el día, ¿cuántas veces pedimos muerte? Entonces uno puede decir, no, uy, hasta con los dedos de la mano puedo contarlo. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que la pereza es algo que no nos deja avanzar. Entonces, si nosotros realmente queremos revolucionarnos, tenemos que empezar a coger la diligencia hacia nuestro trabajo interior, hacia hacer algo muy diferente. ¿Por qué solamente uno lo logra? Bueno, como lo decía en la conferencia, hace falta revolución, hace falta fuerza, hace falta rebeldía, esa rebeldía que siempre debemos tomar desde que iniciamos este camino. Cada vez que uno se identifica, está yéndose por el otro lado, ¿sí? Yéndose digamos, a tomar, huyendo, rehusando el trabajo, saliéndonos por callejones porque no queremos enfrentar las cosas como son. Solamente las personas revolucionarias, internamente rebeldes, que valoran su energía, que valoran su conciencia, que saben la urgencia en la que necesitamos estar, pues son las que se van a empezar a poner firmes propósitos, firmes metas y son las que van a lograr tomar el camino directo que nos va a llevar a que nazca el Cristo y que no se traicione y pues empezar a finalizar el trabajo de la segunda montaña para unificarnos con nuestro Padre interno. Bien, entonces esa es la conferencia. Recordemos que nuestro ser puede hacer cosas que ni mil hombres juntos harían. Y esto solamente se puede hacer a través de liberar toda esa energía o esa conciencia que está atrapada en nuestros defectos. Una persona que pueda liberarse de su ira es una persona que puede gobernarse a sí misma. Cuando nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos es porque nos está gobernando un defecto por hilos invisibles que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Entonces, por eso se dice que lo único real y verdadero en nosotros es nuestro espíritu, es nuestra conciencia y es nuestro real ser. El ser es el que nos va a permitir a nosotros esos grandes procesos y grandes revoluciones, digámoslo así. Bien, esa es la conferencia, recordándoles entonces a las personas, tenemos un grupo en WhatsApp donde podemos, si ustedes así lo desean, nos pueden escribir al número que aparece ahí. Es un grupo cerrado donde simplemente enviamos el audio y los PDFs, no es para nada más. Si se tienen inquietudes, bienvenidas todas las inquietudes que tengan o dentro del mismo grupo de WhatsApp, a los administradores se puede hacer la solicitud y con muchísimo gusto se les responde. Esa es la conferencia, espero que pues me haya podido comprender. La próxima conferencia es la número 12, es dos leyes que manejan esta tercera dimensión y se llama retorno y recurrencia. Entonces esta la veremos el lunes eh, para poder entender mejor estas 48 leyes. Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a mirar
¿Sí hay alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Bien, entonces, uy, caramba, gente de Venezuela, vea pues, a todas las personas, saludos Meli desde El Salvador, vea pues, a José Velasco, a Víctor Domínguez. ¿Cómo puedo volver de nuevo al camino? Bueno, al camino se dice que más vale un arrepentido sincero que una persona que no tiene el ánimo. Las puertas, lo último que se cierra, la última puerta que se cierra es el arrepentimiento. Cuando nosotros queremos otra vez volver a retomar nuestro trabajo, debemos tener muy claro el proceso de los tres factores y lo básico, empezar a autoobservarnos, empezar a cortarle a todos nuestros defectos el alimento que nosotros mismos con nuestra permisividad le damos. Entonces, cada persona debe aprender a observar qué es, cuál es el obstáculo, ¿sí? ¿Qué es lo que me sacó del camino? Ah, no, yo tenía el conocimiento o sabía las grandes enseñanzas de grandes maestros que han venido a lo largo de las diferentes épocas a ilustrarnos, pero no, me salí porque me fui detrás de una chica o me sentí frustrado, me sentí fracasado. Hay que observar qué fue lo que nos sacó. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para iniciar. Si la persona otra vez tiene la oportunidad de volver a ingresar, pues sencillamente acá en las conferencias vamos a dar todas las herramientas para que puedan ustedes mismos comprobar, ustedes mismos hacer un trabajo interior y se van a dar cuenta que su propio ser los va a empezar a guiar. Entonces el camino se retoma de nuevo empezando a morir. La muerte psicológica es lo que nos va a dar a nosotros esa gran capacidad y esa oportunidad de poder limpiarnos a nosotros mismos. Edwin González, un saludo para Edwin González, Gustavo Gan, Álvaro Javier, ¿ah? Bienvenidos, Juan Centroamericano. Juan Centroamericano pregunta. Con gusto responderemos. No, ahí listo. Bien, entonces acá vemos Jorge Velasco, Merinos Henry. Un saludo desde El Salvador. Vea pues, Enrique Silón se escucha bien, perfectamente. Juan Centroamericano, Francisco Rendón. María, gracias por mantener el programa de las conferencias. Claro que sí, así será desde que nos lo permita. Lorena González, las personas que tienen facultades están en este trabajo entonces. Bueno, en este grupo hay grandes personas, ¿sí? Seres que están trabajando por la humanidad doliente, digámoslo así. Cada uno de nosotros tiene facultades. Lo que pasa es que si en este momento el ser nos diera la capacidad de despertarlas, imaginémonos ahorita todos con clarividencia. ¿Qué haríamos nosotros si no hemos eliminado el orgullo o no hemos eliminado ciertos procesos de codicia? Entonces uno con clarividencia o la imprudencia. Uy, ojo con esto, pilas que a usted le va a pasar esto, pilas. El ser no nos puede hacer ese tipo de males. Ya las personas que tienen su clarividencia y que se dedican es a venderse ni a mostrar sus facultades, pues son personas que ya las cogió la mitomanía, el fanatismo y todo el pseudoesoterismo, que es una conferencia que vamos a ver. Una persona que tenga facultades y esté al servicio del ser es una persona que no las anda mostrando, ¿sí? No las anda hablando, sino interioriza y su ser le dirá a través de escuchar su corazón cómo debe utilizarlas y cómo ir manejando eso. Es muy curioso que hay muchas personas que entran a estos estudios y cuando empiezan a hacer algo serio, les cortan esas facultades. ¿Por qué? Porque es importante que muera el ego para que más adelante se pueda dar esas cosas. Dice, ¿cómo se hace para que le den pareja a la persona soltera? Bueno, debe empezar a estudiar el yo fornicario, debe empezar a estudiar todas sus relaciones pasadas en esta existencia, qué fue lo que sucedió con cada una de estas, hasta dónde se llegó y empezar a hacer negocios. La conferencia número 13, Leyes de Karma y Dharma, vamos a explicar cómo se hacen los negocios para poder negociar hasta eso, hasta la pareja. Conozco una persona muy cercana que después de hacer 3 o 4 negocios, por fin le dieron a su pareja para poder empezar un trabajo serio. Pero esto se requiere a través de un compromiso. Entonces, los méritos es lo que va a hacer que cada uno de nosotros pueda tener ese mérito y va a llegar la pareja. Debemos estudiar mucho los conceptos de belleza, las formas de belleza, porque muchas personas van a decir, es a través de la personalidad, no, este es bonito, este es así, no, pero a mí me gustan monas y me dieron una peli negra, o a mí me gustan morenitos y me dieron un blanco. No, debemos es acabar con todos esos conceptos y querer fijamente tener el propósito de trabajar.
Solo así es que nosotros vamos a poder obtener esa maravillosa ayuda de nuestro ser, que es la pareja. Dice, decías que dan muchos años para la segunda montaña, por eso habían bíblicamente personas viviendo muchos años. Bueno, es una muy buena pregunta, gracias Lorena. Sí, veamos por ejemplo el caso de Matusalén. ¿Cuántos años tenía Matusalén? 600, 700 años. Y estos individuos tenían su cuerpo físico perfecto, mejor que cualquiera de nosotros. Ya eran procesos de segunda montaña. Veamos que, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, creo, ella pudo dar a luz a los 70 años una mujer que esté transmutando su energía, que esté no degenerando su aparato sexual, pues es una mujer que tiene toda la vida para dar, ¿sí? A comparación de una chica de 15 que se esté degenerando en procesos de masturbación, de infrasexo, de todo esto. Entonces uno ni siquiera conoce su cuerpo físico ni las facultades y poderes que tiene su cuerpo físico. Entonces, hasta en la misma Biblia, en estos mismos libros sagrados, se encuentran personajes. Y no solamente como referencia judeocristiana, sino en el antiguo Tíbet, en la antigua China, acá los mayas, los aztecas, en Bolivia, en la parte de Centroamérica, si nos damos cuenta. Entonces, esto sale de nuestra mente, ¿sí? De nuestros conceptos de la mente. Dice, sí, quiero aprender a negociar el karma. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de dos conferencias. Creo que es de hoy en 8 que lo vamos a ver. Don Enrique, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Bien, listo. Entonces, no hay más inquietudes. ¿Hay más inquietudes? Dice Macario, ¿hay edad específica para trabajar en la magia sexual sagrada? Bueno, la mujer debe llegar a los 18 años para empezar a trabajar con la energía, el varón a los 21. Antes de esto no, ¿por qué? Porque la energía sexual no está madura. Se necesita que haya una madurez en nuestras glándulas sexuales, en nuestra energía sexual para hacer una creación. Entonces, la mujer siempre es un poco más precoz que el varón, su desarrollo es a los 18, el varón a los 21 correctamente ya puede ingresar al trabajo sexual y pues bueno, su ser también le irá guiando, ¿no? Han habido compañeros que entran a la práctica del sexo a los 20 o a los 19, pero ya es algo que les han guiado internamente. Otra pregunta, no, listo. Bien, muchísimas gracias a todos. Entonces, creo que la imagen se congeló. Eh, Vamos entonces a vernos el próximo lunes con la siguiente conferencia. Las personas que quieran ingresar al grupo, con muchísimo gusto, nos escriben al número de WhatsApp. Las inquietudes que tengan, si no alcancé a responderlas ahorita, bueno, pues más adelante miraremos si les damos prioridad. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.